noches a todos los que se estén conectando. Vamos a retomar la última clase en donde comenzamos a hablar de la unidad número 5, referida a la extracción de restos radiculares. Como ustedes recordarán, habíamos visto en ese teórico la extracción de raíces por vía alveolar, mediante el uso de pinzas y el uso de elevadores. Bien, ahora vamos a continuar con la segunda parte de esta unidad, referido a la extracción de raíces dentarias, pero en este caso no por vía alveolar, sino a través de las técnicas de colgajo y odontosección. Bien, sigamos adelante. Vamos a decir que la extracción de raíces por técnicas de colgajo y odontosección tienen las siguientes indicaciones. Aquellas raíces con escaso tejido remanente, que están muy destruidas al mismo nivel o por debajo del reborde alveolar, o con un remanente dentario muy socavado. También las raíces recubiertas por tejido gingival. Las raíces de elementos desvitalizados, es decir, elementos con tratamiento de endodoncia, así como elementos portadores de algún tipo de restauración protésica. Raíces con anomalías de forma, tamaño, dirección, volumen, y rebordes alveolares prominentes, escleróticos. Todas esas son indicaciones para, o que revisten las raíces dentarias que van a necesitar de una técnica de colgajo o de odontosección para su extracción. Bien, la extracción de las raíces por técnica de colgajo y odontosección, o técnica de colgajo u odontosección, podemos hablar que tenemos extracción por técnica de colgajo o extracción por odontosección. Cuando hablamos de técnicas de extracción por colgajo, nos referimos a las raíces de elementos dentarios unirradiculares, ¿sí? O raíces de diente multirradiculares, pero las cuales se encuentran fusionadas. Y cuando hablamos de extracción por odontosección de restos radiculares, hablamos de aquellos restos de elementos dentarios multirradiculares y cuyas raíces se encuentren divergentes, es decir, separadas entre sí. Bien, acá tenemos algunos ejemplos de manera esquemática y de manera radiográfica. Veamos acá un elemento que está indicado para extracción, o un resto radicular que está indicado para extracción por técnica de colgajo. Veamos que es un elemento dentario, una raíz, ¿sí?, que presenta un cuello quirúrgico socavado o inexistente, que el remanente dentario se encuentra al mismo nivel de las crestas óseas. Indicación para colgajo. Vemos acá en la otra imagen también un resto radicular con su tejido dentario que se encuentra por debajo, en este caso ya de las crestas óseas. Muy socavado, muy destruido, obviamente un cuello quirúrgico inexistente que no nos va a permitir la realización mediante la vía alveolar. Este resto radicular también está indicado para una técnica de colgajo. Vemos acá otro ejemplo. Lo que vemos acá también es un resto radicular con tratamiento de endodoncia. Dijimos, un resto radicular desvitalizado está totalmente indicado para extraerlo por técnica de colgajo. Dijimos también que una de las indicaciones para la extracción de elementos o de restos radiculares por técnica de colgajo son aquellas raíces que presentan alteraciones de forma, tamaño, dirección. Bien, vemos acá de manera esquemática y de manera real, en esta radiografía, un resto radicular que además de estar desvitalizado, también tiene una anomalía importante de dirección a nivel de su ápice. Tiene más de una característica, además que también tiene el remanente dentario casi a nivel de la cresta ósea, tiene más de una indicación para que este resto radicular deba ser extraído por una técnica de colgajo. Acá vemos otro ejemplo, un resto radicular
de un premolar superior, que vean el ensanchamiento, la hipercementosis que tiene a nivel de esa raíz. Bien, otra indicación más para que ese elemento no pueda ser extraído por vía alveolar, sino por una técnica de colgajo. Pero habíamos dicho que teníamos, por un lado, la técnica de colgajo para elementos unirradiculares o multirradiculares, pero con raíces totalmente fusionadas, y si no, la técnica de odontosección para aquellos restos radiculares de elementos multirradiculares y que esas raíces se encuentran divergentes, como en esta imagen y esquema que les muestro aquí. Esta es un caso clínico que cuenta con más de una indicación, para que nosotros debamos elegir la técnica de odontosección para su extracción. Tiene un cuello quirúrgico inexistente, un cuello quirúrgico totalmente socavado, totalmente debilitado, existe remanente dentario por debajo de las crestas óseas, con lo cual no nos va a permitir hacer una extracción por vía alveolar, y además de ello, son dos raíces, elemento multiradicular, y ambas divergentes. Esto no hay ninguna duda que es una indicación para la extracción por técnica de colgajo. Bien, acá vamos a ver algunos ejemplos clínicos, casos clínicos. Un elemento uniradicular, un resto radicular de un elemento uniradicular, maxilar inferior. Acá el esquema está al revés, pero este es un maxilar inferior. Vean cómo está indicado totalmente por técnica de colgajo, obviamente, porque no existe remanente dentario por encima de las crestas. Entonces, debemos hacer un colgajo con su correspondiente odontosección, con las condiciones y términos que ustedes ya conocen y que se han desarrollado en las clases teóricas de colgajo, que nos va a permitir acceder a ese tejido dentario y mediante la aplicación de elevadores vamos a poder luxar y elevar esos restos radiculares. Cabe destacar que la técnica de colgajo, como la odontosección, así como el uso y la aplicación de los elevadores, aplica de la misma manera como se ha venido desarrollando en los teóricos anteriormente para técnicas de colgajo y oportunamente en técnicas para extracción de elementos por odontosección. Vemos acá como una vez que se ha levantado el colgajo, se ha desplegado un colgajo en el maxilar inferior, una incisión recta oblicua, se hace el decolado, se hace la osteotomía del ancho máximo de ese resto radicular, que nos permite acceder al primer tercio, el tercio cervical de ese resto radicular, que nos va a dar el sitio de aplicación de un elevador, que puede ser un elevador de tipo Plebden, recto, o elevadores apicales de tipo Plebden, nos va a permitir, por los mismos principios y en los mismos lugares de aplicación, como ven acá, mesial y distal en el maxilar inferior, y por los mismos principios de cuña y de palanca, vamos a lograr luxar esos restos y elevarlos y terminar evolucionándolos en forma completa. Ahora bien, dijimos que cuando eran elementos unirradiculares, extraíamos estos restos solo por técnica de colgajo. Cuando estos elementos son multirradiculares, como es este caso que les muestro acá, un molar inferior, dos raíces, una mesial y una distal, con las características que no nos van a permitir la extracción por vía alveolar, un escaso remanente dentario por encima de las crestas óseas, el tejido dentario muy socavado, no existe un cuello clínico, un cuello quirúrgico íntegro para tomarlo con pinza de exodoncia, y además un elemento multiradicular con dos raíces y divergentes entre sí. No hay ninguna duda que estos restos radiculares, o este resto radicular del molar, está indicado para extracción por técnica de odontosección. Vemos la imagen clínica y vemos la imagen radiográfica. Bien, en este caso, y bajo los mismos principios que ustedes ya han visto en la técnica para odontosección, vamos a realizar un colgajo, el decolado de ese colgajo, accedemos a la tabla ósea vestibular, sobre la cual realizamos la osteotomía, con los márgenes y límites
de una osteotomía regular, ¿sí? Lo que nos va a permitir acceder, sí, al tejido dentario sano. Y a partir de ahí, como ustedes también saben por los mismos principios de la odontosección que han estudiado, a partir de la bifurcación de esas raíces que descubrimos por la osteotomía o con la osteotomía que llevamos a cabo, vamos a practicar la odontosección, es decir, la división de esas dos raíces, resultando una raíz mesial y una raíz distal. Acá estamos viendo cómo con la turbina instrumental rotatorio vamos a dividir esas raíces en sentido vestíbulo lingual, obteniendo como resultado dos porciones unirradiculares, una mesial y una distal. Es decir, hemos transformado ese molar multiradicular en dos elementos unirradiculares. Eso nos va a permitir, mediante el uso de elevadores de aplicación mesial y distal, luxar y elevar una raíz, de a una por vez. En este caso se realizó primero la mesial, aunque ustedes bien saben que se debe trabajar de distal a mesial. Bien, en este caso, y en muchos casos en la práctica, cuando se hace la corroboración clínica de esa odontosección, si una de las dos raíces tiene más movilidad que la otra, se comienza por una cuestión práctica por esa raíz, como es en el caso que les estoy mostrando. Acá ya hemos extraído la raíz mesial, ha quedado la raíz distal, y para la raíz distal vamos a aplicar una técnica que les expliqué en el teórico anterior, que es la técnica del alveolo libre o del alveolo vacío. Vean, esto que se muestra aquí en la imagen es la hoja de un elevador de Winter, de barra, un elevador de barra cruzada, con hoja Crayer. Como ya les había mostrado en los esquemas, les había explicado, esa hoja de elevador se introduce en el alveolo que dejó vacío la raíz mesial, que ya hicimos la extracción, y mediante el principio de rueda o eje, que aplicamos la fuerza en el mango de este elevador, nos va a permitir, por ese movimiento de rueda o eje que hace la hoja, enganchar la raíz del alveolo distal, levantarla, luxarla mejor dicho, y levantarla para poder extraer. Esto es la aplicación de la técnica del alveolo vacío o alveolo libre. Acá estamos mostrando otra imagen, ¿ve? Como ese elevador en una primera instancia está dentro del alveolo que está libre, aplicamos la fuerza de rueda y eje, y vean cómo la punta de ese elevador toma contacto con la raíz distal, y en su movimiento, el trayecto de su movimiento, produce la elevación de ese resto distal que había quedado en el alveolo. Acá tenemos el toile de la cavidad. Ven cómo ahí se hicieron ambas extracciones. Bien. Para terminar el caso, mostramos ahí la sutura, el colgajo, todo lo que es colgajo y odontosección, obviamente todo bajo los principios de los colgajos y las odontosecciones que ustedes ya han visto en los teóricos anteriores. La pieza quirúrgica, vean lo que les decía, transformamos ese molar, un elemento multiradicular, en dos piezas unirradiculares que extraemos de manera independiente y separada. Bien, ahora vamos a hablar algo en aquellas situaciones que nos quedan fragmentos apicales. Generalmente, fragmentos apicales que nos quedan posteriormente a la extracción de un elemento dentario, ¿sí? que quedaron ahí y que intentaremos extraer de manera inmediata, es decir, posterior a la extracción, o de manera inmediata, es decir, en el mismo momento en que se ha producido la fractura de ese elemento o ese intento fallido de extracción. Bien. Restos apicales que quedan en el hueso, como ya le dije que podemos intentarlo extraer de manera inmediata o de manera inmediata, pueden ser extraídos por vía alveolar. Sí, pueden ser extraídos por vía alveolar. Esto se da generalmente, o por regla general, en
cuando se ha producido la fractura de ese resto radicular en el mismo momento de la extracción. Y accedemos en el mismo momento de la extracción, o del intento de extracción, por la misma vía alveolar que estábamos trabajando. Si esto no lo hacemos en ese momento, seguramente ese alveolo cerrará y ya no tendremos la posibilidad de acceder por la vía alveolar. Bien, acá tenemos esquemáticamente dos ejemplos, un elemento uniradicular y un elemento multiradicular, que en el intento de una extracción de esos elementos quedó un resto apical, que puede ser del tercio medio, el tercio apical, o el tercio apical solamente. Al ser de manera inmediata el acceso o la intervención, como les vengo diciendo, vamos a acceder de manera alveolar, por la vía alveolar, es decir, por el mismo alveolo que estamos trabajando. Acá vemos un resto radicular, uno en el maxilar inferior, otro en el maxilar superior. Por vía alveolar, la extracción la vamos a hacer con el uso de elevadores. Elevadores de este tipo, elevadores apicales. Estos son los elevadores apicales de la doctora Almar, elevadores BAI. Tanto rectos como angulados, de un lado y del otro lado. Vean cómo tiene esa punta, o esa parte activa, muy filosa, muy fina y delicada, que nos va a permitir por vía alveolar ingresar para poder luxar y elevar esos restos. También podemos usar algún tipo de cucharillas. Este tipo de cucharillas son útiles para el abordaje por vía alveolar de esos restos sobre todo a nivel del tercio apical, que quedan alojados en el fondo de la alveola. Nos va a permitir estas cucharillas llegar al fondo del alveolo, ubicar estas cucharillas en el espacio periodontal, entre esos restos y la tabla ósea alveolar, y luxar o terminar de luxar esos restitos radiculares y elevarlos para poder realizar su extracción. Acá vamos a mostrar, o vamos a ver un esquema. Vemos acá un tercio apical, quedó en el fondo del alveolo, un elemento dentario muy radicular. Vean cómo ingresamos por vía alveolar, por un elevador en este caso recto, apical, como lo que les mostré. Vean que son elevadores muy finos y delicados, que nos van a permitir, por los mismos principios que ustedes ya conocen, hacer cuña y palanca, tanto por mesial, por distal, en el caso del maxilar superior también por palatino, y nos va a permitir luxar o terminar de luxar y hacer descender ese resto radicular para enuclearlo completamente. Veamos acá, este es otro esquema de otro caso, en este caso es multiradicular. En este caso, lo que podemos hacer cuando ha quedado un resto radicular en el fondo de uno de los alveolos es lo siguiente. Podemos reducir con instrumental rotatorio y turbina ese septum interdentario, ese septum que queda entre el alveolo que quedó libre de un resto que sí pudimos extraer y el alveolo que todavía se encuentra ocupado por el resto que nos quedó alojado en el hueso. Eso nos va a permitir lograr un mejor acceso, porque al reducir ese septum interdentario nos va a dar una mayor accesibilidad para luego aplicar de la misma manera que vimos anteriormente un elevador de tipo apical, con una hoja fina y delicada, por los mismos principios haciendo cuña y palanca, y desalojar completamente ese elemento, primero luxándolo y después haciéndolo descender. Lo que nos favorece esta técnica, y en estos casos, como vemos acá, es que nos valemos de ese espacio que dejó la reducción de ese septum, porque vamos a luxar en este caso el elemento hacia ese sector. Entonces nos va a favorecer muchísimo el movimiento y la abulsión final de ese resto radicular. Ahora bien,
Ustedes dirán, ¿qué hace una lima de endodoncia en cirugía? Bueno, también las usamos. ¿En qué caso las usamos? Cuando tenemos una fractura de un elemento uniradicular a nivel apical, como muestra este esquema, con mucha paciencia y muy buena vista y muy buena luz y un campo bien limpio y bien seco, podemos usar esas limas de endodoncia para introducirlas en el conducto radicular de ese resto, y de esa manera cuando la lima se fija a ese resto radicular, traccionamos y la extraemos. Cabe aclarar que esto que parece tan fácil, no lo es, pero sí es muy útil y muy efectivo. Necesitamos de un campo seco, de un campo bien iluminado, y sobre todo necesitamos que esos restos deben estar previamente luxados. De lo contrario, será bastante difícil que solo con el uso de la lima lo podamos luxar y extraer. Y acá por último les voy a mostrar, para que vean que es cierto, con una imagen radiográfica, cómo estos restos radiculares han sido localizados e interceptados y fijados con esas limas. Ahí ven ustedes las limas dentro del conducto radicular, que obviamente estas raíces previamente luxadas, que generalmente son ya luxadas con los mismos movimientos de luxación que se estaban imprimiendo para extraer el elemento completo, que finalmente se fracturó, entonces quedaron estos ápices alojados en el fondo del avión. Pero como ya le dije, estos restos en realidad ya estaban luxados. Por alguna razón se fracturaron o no pudieron ser extraídos completamente con la otra porción dentaria. En estos casos, nosotros colocamos una lima de endodoncia en el conducto radicular de ese resto y simplemente traccionándolo podemos extraer. Bien, pero también tenemos otros fragmentos apicales. Aquellos fragmentos apicales que no podemos abordarlo por vía alveolar, porque son fragmentos apicales que los vamos a abordar de manera mediata a una extracción. ¿Sí? Son fragmentos que quedaron de otra extracción, no de la que estoy haciendo hoy. No se me fracturó hoy y lo voy a extraer hoy. Se le fracturó a otro colega o se me fracturó a mí en un acto quirúrgico anterior y lo voy a extraer a ese resto con posterioridad. Como ya le dije, puedo haberlo hecho yo o puedo haberlo hecho otro colega, con lo cual muchas veces encontramos estos restos como hallazgos. Nadie sabe que está, el reborde está cicatrizado, no se ve nada raro, y cuando hacemos una radiografía para algún control o para evaluar alguna rehabilitación o por el motivo que sea, encontramos a veces algunos restos de elementos dentarios que quedaron, como se ve acá, elementos dentarios que quedaron alojados en el tejido óseo de alguna vieja extracción que se hizo, en los cuales ya no hay un alveolo abierto, con lo cual la vía alveolar no es probable. ¿Sí? Nosotros acá vamos a tener que abordarlo por otra vía, por la vía del colgajo. Vean ahí donde está el resto, por si no se había visto claramente, esto probablemente es una extracción de larguísima data, en donde quedó un resto radicular alojado, y bueno, lo dejaron ahí por diferentes razones, no vale decir ni que está bien ni que está mal, quedó ahí, bien, ustedes lo encuentran en la consulta y se decide extraerlo. Esto por vía alveolar imposible. Este es el caso clínico, estaría ahí, ese resto radicular. Dijimos que vamos a hacer un colgajo. Vean ese paciente, un paciente portador de prótesis removible, y enterado que tiene ese resto ahí, se encuentra solo y se ve solo radiográficamente. Acá hemos levantado un colgajo que nos permite descubrir la tabla vestibular, hacer la osteotomía correspondiente. Vean acá cómo está hecha la osteotomía, que nos permite acceder a ese resto radicular, obviamente siempre guiados
por la radiografía y tomando referencias en la boca para poder hacer la osteotomía y encontrar de la manera lo más precisa posible la ubicación exacta de ese resto. Una vez que hemos hecho la osteotomía, vean cómo con una cucharilla, estas extracciones generalmente son muy sencillas, son fáciles de extraer y de usar. Simplemente hay que poner la mayor atención en localizarlos para hacer el colgajo adecuado, la osteotomía adecuada y llegar al lugar con la mayor precisión posible donde está alojado ese resto. Lo demás, con una cucharilla, como ven acá, es bastante simple removerlo y extraer. Vean acá cómo estamos tomando el resto, ese radicular, que vaya a saber de qué data, de cuándo data. Tomamos el resto, lo eliminamos y acá está la toalla de la cavidad. Reposicionamos el colgajo como en cualquier técnica de colgajo y hacemos la sutura y el caso termina. Vean acá lo que era el restito, ¿sí?, de un elemento dentario que en su infructuosa intento de extracción, quizás hace mucho tiempo, quedó ahí alojado en el hueso. Bueno, muy bien. Espero que se haya entendido todo. Como les dije la otra vez, cualquier consulta o duda que tengan, estamos a su disposición. Yo y el resto de la cátedra, obviamente. Espero les sirva. Que estén todos muy bien. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos.